Mecánicas de octava generación, completo y en español. Descubre Pokémon Journey of Magnificence. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy quería comentar un juego que sí, traje al canal hace tiempo, pero que ha tenido una actualización que vais a gozarlo. Por lo que siempre está bien traer de nuevo estas historias para conocer todo lo que ha mejorado y cambiado, ya que, bueno, ha llovido mucho desde entonces. Si buscas una aventura mejorada, con la historia terminada y muchos secretos por descubrir, este fangame te encantará, con la versión 2022. En principio es un juego que se inició en una Liberty Jam en unas semanas, pero que con el tiempo cada vez hemos visto más actualizaciones y mejoras para esta pequeña historia que, bueno, ya no es tan pequeña. Pokémon Journey of Magnificence es un juego en español creado por Clara y Zero. El juego está completo con unas 4 horas de duración más o menos. Tendremos nueva historia y región para descubrir todos los secretos que este juego esconde. Por cierto, si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil e imposible, tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular, con tutorial y todo, ya que no deberéis tener problemas al jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen like, que así sabré que os gustan estas reviews y que queréis más actualizaciones en el futuro. Bueno, de este ya no, pero de otros sí. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Pero vamos con la review, que es lo que muchos estaréis esperando. ¿Qué narices nos trae Pokémon Journey of Magnificence en español? Sobre los Pokémon tendremos incluidos muchos de la primera y segunda generación, con nuevas formas disponibles para la aventura. Vamos con las características y funciones, donde veremos que las mecánicas se han actualizado a la octava generación. Veremos movimientos y sistemas actualizados de Galar, que vendrán muy bien para la aventura. Vamos con la duración, aunque como dije el juego está completo pero no es demasiado largo. Podremos jugar unas 4 horas dependiendo de tu velocidad, las misiones que haga y los lugares que visites. Los gráficos es lo mejor del juego, que como veremos vendrán muy bien decorados y con colores muy llamativos. Los personajes y sprites son estilo oro corazón, con todo tipo de rutas, ciudades y lugares secretos. Y bueno, vamos con la historia, que sí, vamos a ver de qué trata. Eride es una pequeña región cercana a la región de Constella. Esta región está formada por pocas localidades y un par de islas cercanas, muy llamativas y diferentes entre sí. Veremos Pokémon fuera de las Pokéball acompañándonos por el mapa, que da mucha vida a cada lugar y sinceramente acompaña a la historia. Sobre la historia, pues hay que decir que me pareció llamativo y original, ya que tendrás que buscar respuestas a un gran problema que tiene Eride. La región de Eride ha sufrido un gran cambio, todos los Pokémon de la región han sufrido un aumento de su magnificencia y tú, como profesor Pokémon de la región, te ves obligado a investigar la causa de todo esto. Durante tu viaje verás cómo los NPC reaccionan a los cambios que está sufriendo su mundo, mientras ellos mismos son devorados por la locura. Como ves, un arco narrativo interesante que se irá desarrollando según avances por la región, y que sí, tenemos completo. Es un juego que se merece su segundo puesto en la Liberty Jam por su historia y personajes. Y bueno, para conseguir tu corazón me gustaría que comentaras si ya lo jugaste en su momento o no. Deja tu comentario si lo jugaste, pues tu opinión sobre el proyecto, ya que os iré leyendo e imagino que algunos ya lo jugasteis hace tiempo, o eso espero, así que nada, comentadme qué os pareció y yo os iré echando un ojo. Y bueno, llega el momento de mi opinión personal, ya que siempre me gusta decir lo que pienso. Lo que más me ha gustado son los gráficos. Creo que eso ha quedado claro, sobre todo desde la primera beta. Usa buenos decorados y las rutas, aunque sencillas, son bastante interesantes. La historia es simple, pero te metes rápidamente en ella, algo bastante bueno para este tipo de juegos. Creo que lo más importante es que cada juego transmita un mensaje, ya sea bueno o malo, porque es lo que lo hace único. Las mecánicas se acomodan muy bien a la historia y aunque no hay Pokémon más que la primera generación y algo de la segunda, las nuevas formas lo hacen mucho más único, que yo creo que al final es interesante. Si es verdad que se nota en algunas ocasiones un poquito vacío, pero es un juego que se ha realizado en poco tiempo y con este tiempo ha mejorado bastante y sí, para mí tiene bastante
más y se ve mejor que las primeras versiones, obviamente. Y bueno, vamos con lo importante del vídeo sobre si lo recomiendo o no. Pues obvio que sí, al menos no te quedarás a medias si tienes la historia completa. Lo mejor es que con esta última actualización hay una mejora de rendimiento y combates, por lo que seguro notaremos esa diferencia con la antigua versión, que al final es lo interesante. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!